¿Se han dado cuenta que las mejores cosas de la vida son dulces? ¿Y qué pasaría si no pudieras comer nunca más algo dulce? ¿Qué pasaría con el dulce amor? ¿Con la miel de los besos? ¿Qué pasaría con el dulce hogar? Yo soy médica, internista y diabetóloga, y mi trabajo es la difícil tarea de motivar genuinamente a las personas que van a la consulta para cambiar su estilo de vida por uno saludable. La diabetes es una pandemia como el COVID, y ahora ya no tengo que explicar qué es una pandemia, porque después del COVID todos lo sabemos, y ella produce muchas muertes a nivel mundial, pero más que eso produce algo que es todavía más grave, y son las complicaciones por el mal control, que no se producen si estás bien controlado. La ceguera, la amputación, la diálisis, el infarto cardíaco, la trombosis cerebral que cambian tu vida. Y todo esto se podría evitar si tuvieras un buen control. Para controlar la diabetes se necesita simplemente una dieta equilibrada y comer sin azúcar, además de hacer ejercicio y en algunos casos tomar medicamentos o inyectarse algún tipo de tratamiento. La diabetes no es una sentencia a muerte como algunos piensan, porque esta es la historia de aquellas personas que les dijeron que tenía diabetes y pensaron que era mejor tener un cáncer, porque simplemente no estaban informadas. Pero también es una historia que pueden escuchar aquellos que les contaron que tenía diabetes y a partir de ese día se prepararon para hacerlas mejor, todas las cosas bien hechas. Consultaron al médico, no fueron a Dr. Google, no preguntaron en el chat de amigos qué hacer, sino que preguntaron a las personas que realmente sabían. Yo estudié medicina en la Universidad Surcolombiana, una universidad pública. Vengo de una familia donde mis padres, que no llegaron a tener una carrera universitaria, lograron el orgullo de tener 3 hijas universitarias, y yo, aunque gané el premio Andrés Bello por obtener el mejor puntaje ICFES en mi colegio, bueno, es la prueba a saber para los que no saben hoy en día, ese premio lo que me daba era la oportunidad de estudiar en Bogotá, en una universidad privada, me pagaban la matrícula, pero en el mantenimiento. Como mis papás no me podían pagar el mantenimiento, me quedé acá. Fue la mejor decisión, pude quedarme en casa, en mi ciudad natal, que es Neiva, viviendo con mis padres, y empecé a estudiar medicina. Pude aprender de mis profes y de primera mano cómo sacar esa información precisa, esa pregunta que se requiere para ayudar a la persona y escuchar atentamente qué es lo que nos quiere contar. Y eso es el éxito en general en el tratamiento con personas y cuando haces una carrera de médico. Y después de terminar medicina, pues fui a ampliar mis horizontes un poco más a Estados Unidos, quería perfeccionar un segundo idioma y aprendí mucho más que eso. Además que noté que las personas en Estados Unidos tenían un grado de obesidad que yo no había visto acá en Neiva. Y esa obesidad se debía en parte a graves errores de la dieta, por ser una dieta poco saludable. Cuando volví, trabajé un tiempo más y me decidí, es hora de hacer la especialización. Me presenté nuevamente a la Universidad Surcolombiana, tiene una excelente fama de sacar muy buenos profesionales en las especializaciones también, y me fui por medicina interna. ¿Por qué? Porque la especialidad que trata a adolescentes y adultos el resto de la vida, pero en especial, y lo que me gustaba, era que trataba las patologías crónicas, entre otras enfermedades. ¿Qué es eso, enfermedades crónicas? Son aquellas que no se curan con 7 días de tratamiento, 10 días, sino que necesitan tratamiento por el resto de la vida, y se genera un vínculo entre médico y paciente tan fuerte que dura por el resto de la vida. Y cuando yo estaba haciendo la especialización, conocí a alguien gracias al convenio que tenía la universidad con Argentina, al doctor Gabriel Literoff. Él es internista y diabetólogo. Y dijo una frase que me encantó. Y dijo, el temor es un recurso efímero para enseñar. El amor es el que realmente enseña. Y yo, obviamente, quería aprender un poco más. Entonces, pedí la oportunidad de viajar a Buenos Aires a aprender directamente de él solo diabetes. Y lo primero que noté al estar allá en Buenos Aires y ver a Gabriel trabajando era que Gabriel era muy cercano con sus pacientes, los recibía de beso, abrazo, les hacía un refuerzo súper positivo por lo bien que hacía las cosas, no importaba que no fuera todo perfecto. Y
pues imagínense, si después de ver eso yo no quería aprender un poco más y decidí que quería volver a hacer la especialización en diabetes con la Sociedad Argentina. Sumado que en ese momento conocí al jefe de prensa de la Federación Argentina de Diabetes, que resultó siendo mi media naranja. Y el amor es muy dulce y lo pude probar en los besos de él. Porque además vivía con diabetes desde los 9 años, cuando debutó con una cetoacidosis que por poco le arrebata la vida. A partir de ahí, Cali, mi esposo, pues se dedicó a la diabetes. Bueno, digamos que la diabetes marcó su vida de ahí en adelante, la de él y la de su familia. Y estaba muy comprometido en ayudar a las personas que compartían su condición, en ayudarlos, en, si no había medicamentos, colaborarle, y además en dar algo que en Argentina se conoce que me parece espectacular, y es el concepto de pares. ¿Y qué es eso? Pues que no es más que otro que como tú comparte esa condición y te dice, mira, yo he hecho esto y me he ido bien y he cometido este error y me fue re mal, no lo hagas, no caigas en eso. Entonces, Cali se vino a vivir acá a Colombia, vivimos hace 8 años ya acá, y pude ver en esa convivencia lo que nadie me enseñó, lo que los libros, las guías y mis profesores no podían enseñarme. Y es que más sabe de pimienta el que ha probado un grano que el que ha visto pasar un cargamento por enfrente de ella. Y pues la convivencia con una condición crónica como la diabetes no es solamente el tratamiento, es saber también que, por ejemplo, si vamos a salir y se nos olvida el glucómetro de la insulina, tenemos que regresarnos, no importa dónde estemos, pero hay que llevarlo. También pude darme cuenta que cuando íbamos a reuniones sociales y no habían bebidas sin azúcar, sino azucaradas, pues no podíamos recibirla. Y noté además que el fracaso en el control duele, y duele mucho, porque nadie quiere tener las complicaciones, y yo no quería que él las tuviera, ni él las quería tener. Además, pude ver que Cali era muy organizado con su condición. Asistía a sus controles médicos, se hacía sus exámenes, se tomaba sus medicamentos, los inyectaba en el horario que correspondía, hacía ejercicio y trataba de tener una alimentación saludable. Así que ahí tuve una gran idea. ¿Por qué si yo he visto tantos pacientes con complicaciones graves como amputaciones en mi consulta, por qué no tuvieron la fortuna de, como él, tener una formación que les dijera que podían tener una vida feliz y sin complicaciones? Así que me decidí a dar ese mensaje a mis pacientes en consulta, pero no fueron suficientes los 10 años de educación que ya había tenido, no, tuve que estudiar un poquito más, tuve que tomar de la psicología cómo empoderar al paciente, cómo enseñarlo, persuadirlo, escucharlo. Tuve que aprender a motivarlos y en algún momento contenerlos cuando habíamos fracasado o se había fracasado en algún momento. Tuve que aprender de la comunicación asertiva y efectiva, para entender que a veces tenemos que comunicar no solamente con la voz, sino con nuestro cuerpo. Y sobre todo, aprender a escuchar, porque esa otra persona es un libro abierto que debo aprender a leer, que me puede enseñar y al cual yo le puedo enseñar. De la nutrición tuve que retomar, buscar alternativas, alimentos ricos, saludables, económicos. Y el super hit, aprendí a hacer postres dulces y sin azúcar. Desde ahí, mi esposo me ama aún más. Así no le gusta reconocerlo. Le encantan los postres porque se los puede comer y no le suben el azúcar, así que es genial. Y todo esto tuve que aprender a hacerlo desde el enfoque de la persona en el rol de paciente, es decir, centrado en él, en lo que le gusta, en lo que puede económicamente o no hacer, en sus dificultades de aprendizaje, todo centrado en él. Y después de hacer esto, empecé obviamente a aplicarlo en mi consulta, pero era muy poco, yo quería más. Y pensé, ¿por qué no darle estas mismas enseñanzas al personal médico para que le expliquen a las personas que viven con una condición crónica que pueden vivir sin complicaciones? Y hay algunas quejas de que la atención en salud ha perdido la humanización. Y incluir la parte de psicología, comunicación y nutrición son fundamentales para que esa sea una atención mucho más humanizada. Y entonces pensé, ¿sería bueno que más profesionales de salud aplicaran estas mismas técnicas? Hay muchas quejas de que la atención en salud es deshumanizada, que no es
como debería ser. Y a veces el personal solamente entrega una fórmula y se nos ha olvidado que nuestra función es principalmente educativa. Y que es ahí donde la psicología, las técnicas de comunicación y nutrición van a ser mucho más humanizada esa atención y va a facilitarnos. A veces hay que hacer un refuerzo positivo, por ejemplo en la consulta, ponerle una carita feliz y todo va muy bien. Y después de esto yo pensé, bueno, ¿y cómo hacemos para que esas personas, el personal médico se capacite? Ahí aparecieron entonces las charlas que se hacen con un enfoque de neurocomunicación, donde les hablo obviamente la parte que tiene que ver con la parte de medicina, la parte científica, pero también lo enmarco dentro de una historia que es la historia de un paciente, y muchas veces los invito a ellos a participar para que el personal de salud entienda que no es solamente una diapositiva, sino un ser tridimensional, y que los cambios que hacemos van a afectar su vida y la de su familia. Y después de hacer esto dije, bueno, ¿y cómo llegamos a más personas? ¿Cómo hacemos para que más personas sepan que se puede convivir con una condición crónica y ser feliz y no tener complicaciones? Y ahí aparecieron las redes sociales. Fue una idea de mi esposo, que es comunicador, que yo acepto, al principio no me pareció tan buena. Yo pensé, bueno, pero ¿cómo los médicos nosotros ahí en algo que es como para chismosear? Eso como que no va con nosotros. Pero no, estaba muy equivocada. Y es ahí donde tenemos que estar, porque es ahí donde las personas se comunican y aprenden hoy en día. Entonces empezamos con una página de Doctora Diabetes, posteriormente pasamos a una página en Facebook y empezamos a entrar a Twitter, a Instagram y, ¿por qué no?, mi propio canal de YouTube. Así que también soy youtuber. Porque es que si no lo hacía yo, lo iban a hacer esas otras personas y iba a quedar solamente esa información de las que no enseñan, de las que no explican, de los que prometen curar la diabetes con una cura mágica de un día para otro y solamente juegan con aquellas personas que creen que lo pueden curar y juegan con el bolsillo y las emociones y los sentimientos de ellos. Es mejor entender que tenemos un tratamiento para dar y que las complicaciones evidentemente se pueden evitar y poder vivir una vida feliz. ¿Y qué se requiere entonces para tener éxito en una condición crónica? Determinación, persistencia y constancia, lo mismo que se necesita en cualquier otra cosa. Determinación para cambiar los hábitos, persistencia para mantenernos allí y constancia para que cuando fallemos volvamos. Y de vez en cuando puedes darte un gusto. No significa que fallaste, significa que eres humano y que puedes retomar. Y si tú vives con una condición crónica, ¿qué podrías hacer para estar bien y tener una vida feliz? Bueno, lo primero es aceptar que tienes una condición y que pues el simplemente rechazarla no va a cambiar las cosas. Lo segundo es buscar redes de apoyo, personas como tú en el concepto de pares en el que puedas compartir esas mismas experiencias. Como tercero, hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental, no importa que tengas alguna limitación, lo puedes hacer acostado, sentado, de pie, lo importante y lo único que necesitas es tener ganas. Cuarto, una dieta, por supuesto, somos lo que comemos y yo personalmente como muy saludable porque debo dar ejemplo a mis pacientes y una dieta saludable es muy sencilla de llevar. Y por último, los medicamentos, aplicarlos o tomarlos en el momento que corresponde, hacer los controles e ir al médico. Y ténganse paciencia, ténganse amor. Cambiar hábitos no es fácil, lo sé yo que también lo hago. Se tarda un mes en un cambio de un hábito para que se genere uno nuevo. Y he visto los resultados en mis pacientes cuando van a la consulta, pero además en mi familia, que por nosotros y por nuestra influencia fueron sacando totalmente las azúcares, reducieron las harinas y tuve la felicidad así. Morí de amor cuando mi abuelita, 83 años, que ya lleva 10 años viviendo con diabetes, me invitó a almorzar y me sirvió sin arroz, algo que en Colombia se considera muy, muy difícil. Así que rompamos esas cadenas autoimpuestas que nos dicen que no podemos cambiar las cosas, que yo soy así y que ya no puedo hacer ejercicio y voy a comer mal toda mi vida. No, el amor todo lo puede, el amor por ti, el amor por tu salud y por ese otro que está al lado, porque sé que puedes tener una vida muy, muy feliz y sin azúcar.